El tiempo no cura todas las heridas, algunas simplemente las pudre. La esposa, aquella mujer que alguna vez había soportado lo insoportable por amor, ya no era la misma. Cada regreso de él, cada mentira descubierta, cada ausencia sin explicación, era una estaca que se hundía en su corazón. Y aunque lo seguía amando, el amor ya no era puro, ahora estaba contaminado. Ya no lo recibía con los mismos brazos abiertos, ni con la sonrisa que intentaba ocultar las lágrimas. Ahora lo recibía con un silencio helado, con miradas que atravesaban como cuchillos, con un rencor que crecía en cada rincón de su alma. Lo veía dormir, lo veía comer, lo veía reír con sus hijos, y en su interior algo se quebraba, porque sabía que, tarde o temprano, él volvería a desaparecer. Sabía que, tarde o temprano, el olor del licor y el perfume de otra mujer lo arrancarían de sus brazos. Las noches se volvieron eternas. Sentada en la oscuridad, escuchando los grillos, sintiendo el viento colarse por las ventanas, pensaba una y otra vez: ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué sigo soportando lo insoportable? ¿Acaso soy débil? ¿O soy tan fuerte que mi amor se convirtió en mi peor castigo? Los días en familia ya no eran iguales. Ella lo atendía, pero sin ternura. Lavaba su ropa, pero con rabia. Cocinaba, pero sin alma. El resentimiento se impregnaba en cada acción, en cada gesto. El cáncer del desamor había avanzado demasiado y ya no había marcha atrás. Él, en su ceguera, apenas lo notaba. Creía que todo seguía igual, que aún tenía el control, que podía jugar entre dos hogares, pero no veía la tormenta que crecía frente a sus ojos. Una tarde, en una reunión pequeña entre familiares y vecinos, ella explotó. No gritó, no lloró, no hizo un escándalo. Solo lo miró fijamente con esa mezcla de tristeza y desprecio que duele más que cualquier palabra, y dijo: «Ya no eres el hombre del que me enamoré. Ese hombre murió el día que decidiste elegir el alcohol y la traición por encima de tu familia». El silencio se hizo pesado. Él intentó defenderse, intentó justificar sus errores, pero no encontró palabras, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Desde ese día, algo cambió. Ya no era la mujer dócil que lo perdonaba todo, ahora era fría, distante y peligrosa en su silencio. Sus ojos ya no lloraban, sus labios ya no pedían. Su corazón, antes lleno de esperanza, ahora estaba lleno de rencor. En las mañanas lo atendía como siempre, el café en la mesa, la comida lista, la ropa doblada, pero ya no había amor en esos gestos. Había rutina y veneno oculto en cada mirada. Por las noches, mientras él dormía profundamente con el aliento impregnado en licor, ella lo observaba. A veces pensaba en despertarlo, en gritarle todo lo que la estaba matando por dentro. Pero se contenía. Se quedaba en silencio, apretando los dientes, con lágrimas ardiendo en los ojos. Su amor se había convertido en un monstruo. Ya no lo sostenía, lo devoraba, porque cada vez que él salía por la puerta, ella no sabía si volvería o si regresaría oliendo a otra cama, a otra piel. Esa incertidumbre era un infierno que la estaba consumiendo. Él, ciego por el vicio y la costumbre, apenas percibía los cambios. Creía que aún la tenía bajo control, que su mujer lo seguiría esperando sin importar lo que hiciera. No sabía que lo que alguna vez fue amor, ahora germinaba como odio contenido, como un rencor que algún día estallaría. Y lo peor es que en el fondo ella misma lo sabía. Ya no lo amaba como antes. Lo necesitaba, sí, lo deseaba tal vez, pero el amor verdadero, ese ya se estaba pudriendo dentro de ella como una herida que se gangrena y contamina todo lo que toca. La casa, antes llena de voces y risas de los hijos, se transformó en un campo de batalla silencioso. Nadie gritaba, pero el aire estaba cargado, denso, insoportable. Los niños veían todo, callaban, aprendían en silencio lo que era vivir entre la tristeza y la mentira. Ella, con el paso de los días, se fue endureciendo. Sus palabras eran más cortantes, sus gestos más fríos, y cada vez que él se marchaba con la amante, ya no lloraba como antes, solo lo observaba marchar con una mueca amarga y un pensamiento que le quemaba por dentro. Ya no te espero, ahora te desprecio. El amor se había convertido en odio, y ese odio
tarde o temprano exigiría un precio. Fue la de su esposa, la mujer que tanto lo amó, la que lo perdonó cuando nadie más lo haría. Pero ya no quedaba nada de esa paciencia, nada de esa fe. Esta vez, ella lo miró con frialdad, con un desprecio que quemaba más que 1000 palabras, y le dijo con voz firme: «No te quiero ver nunca más, vete». Y aunque en lo más profundo de su corazón aún quedaba esa diminuta llama, una chispa de amor que se negaba a morir, su orgullo, su dolor y su resentimiento la apagaban una y otra vez. Él, resignado, recogió sus cosas en silencio. Cada prenda que guardaba era un recuerdo que lo atravesaba como un cuchillo. Caminó hacia la puerta con pasos pesados, sintiendo que su vida se derrumbaba. Pero entonces, una pequeña mano lo detuvo. «Papito, ¿cuándo volverás?», preguntó su hija con la inocencia que solo un niño puede tener. Él la miró con los ojos enrojecidos, tragando el nudo que le destrozaba la garganta. Se agachó, acarició su mejilla y con la voz quebrada apenas pudo decir: «Pronto, hija, pronto nos veremos». Salió de aquella casa y lo único que lo recibió fue el frío de la noche. El vacío en su pecho se llenó otra vez de alcohol. Cada trago era un intento por olvidar, cada botella una soga que lo apretaba más. Su familia lo miraba con desprecio, ya nadie confiaba en él. Y en medio de su embriaguez se preguntaba: «¿Qué soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué sigo aquí?». Entonces, una voz lo rescató por un instante. «Papá, ¿qué quieres que te prepare para cenar?». Era su hijastra, aquella niña de apenas 14 años que lo veía como un verdadero padre. Una sonrisa, pequeña pero sincera, se dibujó en su rostro. Fue la primera en mucho tiempo. Tal vez, solo tal vez, aún había algo que podía salvarlo. Pero la vida no perdona. Mientras intentaba vender en su puesto de comida, recibió una llamada que lo heló por dentro. Era su madre. «Hijo, la policía vino a buscarte». El miedo le recorrió la piel. Minutos después, sonó otra llamada. Su hermano, el abogado. «Te denunciaron por alimentos». Su hermano, con tono serio, continuó: «Te reclaman todas las pensiones que nunca diste. Es mucho dinero. Demasiado. No puedes escapar de esto». El mundo se le vino abajo. La respiración se le cortaba, el ruido de la calle desapareció y solo quedó ese zumbido insoportable en su cabeza. «Preso. Voy a terminar preso». Su cuerpo temblaba. Nadie le prestaría, nadie confiaba en él. El hombre que alguna vez fue padre, esposo, trabajador, ahora era un fugitivo de su propia vida, acorralado por la justicia, perseguido por sus errores. En medio del caos, se desplomó en una banca, con la mirada perdida. Apretaba las manos contra su rostro, llorando en silencio, mientras una última idea cruzaba su mente. «Lo he perdido todo. La libertad será lo único que me quede. Y aún así, ni siquiera sé si la merezco». De pronto, una sombra se acercó. No era policía, no era su familia, era su hijita menor, la que lo había despedido horas antes con esa voz dulce. Se paró frente a él, con un dibujo arrugado en las manos. «Papito, lo hice para ti». El papel mostraba un sol amarillo, una casa, y todos juntos de nuevo, como si nunca se hubieran roto. Él la abrazó con fuerza, hundido en lágrimas, consciente de que aquella inocencia era lo único puro que le quedaba. Unas sirenas de policía se escuchan a lo lejos. Se le congela el rostro. Una mezcla de amor, miedo y resignación. No siempre se pierde de golpe. A veces, la vida se desmorona pedazo a pedazo hasta que ya no queda nada. Si quieres seguir escuchando la cuarta parte de esta historia real, dale like y suscríbete. Recuerda, like y suscríbete.